El doctor David Galeano Oliveira. Él es el actual director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Exactamente, Carlos. Es un erudito, un capo de la lengua. sí, y aparte maneja muy bien la didáctica Excelente. y la comunicación, que es tan fundamental con nosotros. Lo tenemos otro grande también acá, Ramón Silva, que fue el propulsor de la lengua guaraní en la televisión. Pero como está él en la cabeza la Ateneo, bueno, y como queríamos charlar un poco a nivel de términos federales, lo invitamos hoy. Le decía fuera de cámara, yo soy un amante del guaraní, me encanta, promuevo, amo, defiendo, y bueno, quiero que mis hijos y esa cultura continúe, Prevalezca con los años. que sea una lengua viva. Profesor, doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Oye, Carlos, Juan Carlos, contento de compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Ayer, pues eso es yo para. Muy idea. Muy Yo idea. paramos, castellano, guaraní. Guaraní, exactamente, vamos a ir alternando. A ver, ¿cuál es hoy el gran desafío del idioma guaraní, profesor? Y el gran desafío es llegar en este momento a una parte de la población que por distintas razones, ¿ya? Por ejemplo, no habla, pero que sorprendentemente en los encuentros que se ocurren en distintas instancias, por ejemplo, dice, me encanta, pero no hablo, me gustaría aprender. Hoy en día, dentro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, salimos a buscar a esa gente. Ese es el desafío, decirles a ellos, vengan, hay un espacio para ustedes, podemos aprender. No es complicado, no es como se cuenta, hay mucho mito detrás. La gente dice que cuesta mucho, pero en realidad siempre solo por eso hacer comparaciones, la parte didáctica que recordaba Juan Carlos. Un ejemplo nada más, el castellano, o sea, en todas las lenguas, el gran secreto para hablar una lengua pasa por saber conjugar los verbos. La conjugación es el secreto. Bueno, y por ejemplo el castellano, que ya tiene una primera dificultad porque hay verbos que terminan en ar, en er y en ir, y de acuerdo a eso hay un modelo, un paradigma de conjugación. Eso con los regulares. El castellano tiene más de 2000 verbos irregulares. Y en la facultad los alumnos ahí me dicen, pues, ¿qué hago con este verbo? Y le digo que Dios se apiade de vos. Le digo, pues, no hay un formato definido. Uno tiene que aprender de memoria. Eso que son más de 2000 verbos en castellano, en guaraní son apenas 6. Y allí ya hay una diferencia enorme, ¿verdad?, a la hora de tener que aprender una lengua. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, en la escritura. Hoy ocurre un fenómeno muy interesante, llamativo. Hay criaturas que no hablan guaraní, pero que escriben correctamente el guaraní. Y la respuesta es muy sencilla. El castellano tiene casi 100 reglas ortográficas, solamente para leer, para escribir letras, acentos y signos de puntuación, y 4000 y un poco más de excepciones. En síntesis, el que quiere escribir castellano sin equivocarse en una letra, un acento o signo de puntuación, tiene que conocer más de 4100 reglas. Reglas en síntesis. El que va a escribir guaraní necesita 4. Con 4 letras, con 4 reglas se lee, se escribe y se lee guaraní. Y eso hace que hoy, por ejemplo, el que escribe castellano, escribe, por ejemplo, con mucha dificultad palabras que llevan B larga o B corta. No pronunciamos la B larga, la B, la B labial, ¿verdad? Acá es B. Y esa es una diferencia que inclusive tenemos una peculiaridad. No es bueno, sino bueno. Y no es abuela, sino que es abuela. Eso ya viene como parte de una experiencia cotidiana que nos demuestra que tampoco hablamos bien el castellano, sino que lo hablamos dentro de la posibilidad que tenemos hasta donde nos da el cuero, ¿verdad? Y entonces allí está la diferencia. 4 reglas para escribir contra más de 4000. Y la gente sigue diciendo, no cuesta escribir castellano. Es una mentira. Hay gente que comete feroces errores. En las escuelas y en los colegios es un verdadero drama lograr que el alumno escriba zanahoria. ¿Por qué? Porque acá no pronunciamos la Z, nos sacamos la lengua como corbata, hasta acá, y la H es una letra muda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprendimos? Y de tanto que nos vetaron, de tanto que escribimos, de tanto que leímos, por eso sabemos que zanahoria lleva una Z y una H. Ese fenómeno no existe en guaraní porque no hay letras mudas y hay un solo sonido para cada letra. Lo que en castellano es B larga o B corta, en guaraní es solamente B corta. Lo que en castellano es S para sa, se, si o Z, en sa, se, si o C, inclusive en cine o en cena, sa, se, si, podemos usar 3 letras. En guaraní solamente la S. Para K, que aquí, en castellano tiene la C, tiene la Q y tiene la K. En guaraní solamente tiene la K. Es decir,
en vez de complicar, el guaraní simplifica. Y tiene algo muy interesante para los que ya conocen algo del inglés o del francés. La misma H de help es la H del guaraní para decir está. La H es para ja, he, he. Y la J del inglés en James, es ya, ye, yaguá con J. Allí está otra vez una similitud que el guaraní tiene con el portugués en Janeiro, en Chitame, en el francés o en James. Y en el guaraní es yaguá, ya, ye, es la J. Ahora que tocas ese punto de la J, profesor, hace unos días atrás teníamos justamente este debate porque estaba escrito UWA, pero decía J-H-U. Y yo le decía, es sin la J, es solo la H. Pero me dicen, así se escribió y así quedó. Y así está en un cartel. Correcto. Nosotros tenemos una particularidad siempre en todas estas cuestiones, que solemos salir de lo normal, ¿verdad? Hoy tenemos una academia, la academia tiene un alfabeto aprobado, sin embargo, por ejemplo, los nombres ya escritos anteriormente no se pueden modificar. Entonces allí surge el caso que estaba mencionando Juan Carlos, que en muchos casos nombres que se llegaron a registrar antiguamente y se mantienen con esa escritura. Sin embargo, ya en todo lo que hoy en día se viene desarrollando hay muchas publicaciones, tanto en formato digital como en un libro impreso, que nos muestran que la gente usa mucho la escritura del guaraní. La gente escribe en Facebook, en Twitter, en X, en Instagram, en WhatsApp. Uno ve un montón de mensajes en guaraní. Ocupe con K y con C. Sí. ¿Cuál es la correcta? Y sería la forma correcta con K. Claro, pero por una disposición de un decreto que está vigente todavía se escribe con C. Va a llegar el momento seguramente que la modificación va a apuntar a que se use ya definitivamente el alfabeto aprobado. Tengo un gran dilema, profesor, el tema entre el guaraní académico que se enseña en las instituciones y el guaraní popular que hablamos. Hay una confrontación, lo que decía, hay gente que sabe escribir guaraní pero no sabe hablar. Claro. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto intermedio? Ocurre lo mismo con el castellano. Hay un castellano académico muy culto, ¿verdad? Que uno tendría que, en cualquiera de las circunstancias, hacer un tremendo esfuerzo para expresarse de la manera más correcta, ¿verdad? Que tampoco es muy fácil. Y eso ocurre también con el guaraní. De hecho, hay una academia que rige, hay gente que está preparada en eso, en el correcto uso. Sin embargo, la gente que fue a la escuela del colegio, tanto castellano como guaraní, usa una forma mezclada, porque no hay que perder de vista algo que lastimosamente también se instaló un mito entre nosotros, que el yopará solamente está en el guaraní. El yopará también está en el castellano, no queremos darnos cuenta nada más. Pero cuando yo, por ejemplo, y es un ejemplo que uso mucho, al hablar guaraní, yo digo, por ejemplo, eyu. Y eyu es ven, o vení, o venga, que es lo mismo. Pero hay algo que tiene el guaraní que ya no tiene el castellano y es otra forma de imperativo, pero que es rogativo cuando yo le digo a alguien eyuna. Y eso cuando pasamos al castellano, al no poder decir, ¿qué hacemos? Decimos vení na, andate na. Eyunina. Bueno, ¿y qué tenés allí? Tenés castellano y al lado está el guaraní, que es un yejeá, que es lo que la gente llama yopará. Ahora, decimos también venique en castellano, viene el yuque, el eque, el yapoque, que eso no tiene el castellano. Entonces, ¿qué hacemos? Prestamos el guaraní y mezclamos nuestro castellano. Préstamo lingüístico. Claro, es un préstamo, pero al final es un yopará, en el castellano, y es lo que no queremos ver. ¿Quién acá en Paraguay, que levante la mano uno de los que nos están viendo, ¿verdad? Que diga yo nunca, y yo ahora acá salgo corriendo igual al sol y nunca más vuelvo, ¿verdad? Que nos haya dicho, por ejemplo, yo nió, o Nico, yo nió no sabía lo, ni siquiera luego, yo nió no sabía lo, y yo también le dice lo, yo también, ni siquiera yo también. ¿Y de dónde viene el por qué picó? Y picó es el guaraní, picó es la pregunta en guaraní, puede ser picó, puede ser pa, yo puedo decir, trajiste pa, dice la gente, o trajiste picó, o trajiste icó, es más común en la zona del sur. Entre los itapuenses aparece más el icó, que es la abreviatura de picó, pero picó, icó y pa son la interrogación. Por eso nosotros no usamos el signo de interrogación, porque eso se manifiesta ya con picó, icó y pa. Y ahí viene la pregunta, ¿hablamos mal español porque hablamos, No. pensamos en guaraní y traducimos literalmente? Porque la gente dice, los paraguayos hablan mal el español. ¿Y es por culpa del guaraní, profesor? No, es por culpa de un sistema que no nos enseñó a hablar castellano, ¿verdad? Todos hemos entrado al sistema y la gente que dentro del sistema vio a los estudiantes, a los alumnos entrar
pensando que ya ellos venían hablando castellano. Y el error nuestro es ese. Hasta hoy nosotros tenemos casi un 40% de la población del Paraguay monolingüe guaraní, que tiene todo el derecho a comunicarse en guaraní, puede morir hablando guaraní. Y hay un 30%, casi 80% en realidad, pero con ese 30% sumado al 40% nos da un 70% de gente que habla y entiende guaraní. Ese 30% es gente que es bilingüe. Entre ellos se puede dar caso tuyo, de, no sé, Juan Carlos, de otra gente que primero aprendió inclusive guaraní y después aprendió castellano, en mi caso. Pero yo hablo las dos lenguas sin problema, pero hay gente para hoy que solamente habla guaraní. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el sistema educativo? Enseñarle castellano. Te doy un ejemplo. Y fácilmente, sin darnos cuenta, caemos en ese error. Mucha gente cae en el error. En el guaraní no existe la concordancia. Lo que en castellano sí existe. Yo, por ejemplo, digo este señor, pero no puedo decir este señora, tengo que decir esta señora. Entonces tengo este... Arrancar con femenino y terminar con femenino. Claro, tengo este y esta en castellano. Si yo voy a decir este señor en guaraní, voy a decir co-caraí. Y si voy a decir esta señora, voy a decir co-cuñacaraí. Es co para los dos. Es co para los dos, lo que en castellano es este y esta en guaraní es co-caraí. Este señor, co-cuñacaraí, esta señora, solamente co. ¿Cómo le voy a meter a la criatura guaraní hablante la idea de la concordancia si es que el sistema no le ayuda a concebir la idea de la concordancia? Y voy a pasar al otro lado. En castellano, yo por ejemplo tengo los adjetivos calificativos que pueden estar en singular o plural, masculino o femenino. Yo puedo decir lindo, linda, lindos, lindas. ¿Cómo voy a decir eso en guaraní? Pona. No hay pona, pono, ponas, ponos. No hay pona. Yo por ejemplo voy a decir co caraí pona, co cuña caraí pona, umi caraí pona, umi cuña caraí pona. Traduzco al castellano, este señor lindo, esta señora linda, estos señores lindos y esta señora linda. Pero guaraní que pona. Ahora, ¿cómo hago yo para que ese mitad y esa mitad cuña y entienda lo que es la concordancia a lo que no existe acá? Entonces le tengo que decir castellano pereña, esta llave, muy lindo, muy linda, lindos, a linda. Cuimba, ella es a peteína moya, está lindo. Y le pongo 20, 30 ejemplos. Y la acostumbro por unos días. A cuñaya ella está linda, a peteína mo. Cuñaja peteína mo, linda. Cuimba es etáramo, ya está lindos. A cuñaja etáramo, ya están lindas. Esa orientación no reciben los niños. Yo aprendí, mucha gente aprendió, ¿cómo? A los tumbos, a los golpes. Y antes se corregía con regla de madera. Claro. Entonces, esa época en la que hablar guaraní era prohibido y era ser guarango. Esa era la calificación. Entonces nos privábamos en Asunción de hablar en guaraní. Cuando visitábamos a nuestros parientes en el interior, disfrutábamos. Yo aprendí así hablando en guaraní, en la zona del Guairá, en Piribebuy. Y todos aprendimos así. Y acá veníamos y era privativo. Pero fíjate vos que con todo eso nosotros hablamos los dos idiomas. Les voy a poner en otra evidencia de esto. Ahora ya me voy a referir a que hablamos los dos idiomas. Una cosa es que mezclemos, que es lo que acabo de explicar. Que no solamente mezclamos el guaraní usando palabras del castellano, también el castellano mezclamos el guaraní. ¿Verdad? Cuando eso de vení, que na, que pío, yo Nico no sabía, de guaú te dije, todo eso es guaraní. Y está en el castellano, pero para nosotros eso es castellano, no es yopará. Lo que es realmente yopará. El guaú. Guaú es guaraní. Sí, algo simulado, algo que no es cierto. De guaú nomás te dije, no es cierto. De guaú, allí doblemente guaú, ¿verdad? Es como mentirle dos veces a la persona. No, nunca fue cierto esto, ¿verdad? Entonces, quería ver este caso y le voy a plantear esto en la posibilidad que ustedes me traduzcan. Digo guaraní, ustedes me traducen en castellano. Carlos, como están los dos acá, Carlos Raí o Guatá. ¿Cómo voy a decirlo en castellano? El hijo de Carlos Camino. Maravilloso. Vamos a salir a la calle, vamos a preguntar primero acá a nuestros amigos camarógrafos, a todos. Todo el mundo nos va a decir el hijo de Carlos Camina. Pero fíjense, yo dije Carlos, Raí, hijo, Guatá Camina, Carlos, hijo Camina. ¿Por qué me dijeron ustedes el hijo de Carlos Camina? Porque ustedes saben que en castellano se tiene que decir así.
En guaraní ocurre como en el inglés. Primero está el poseedor, Carlos. Carlos, hijo. Calora y, calora allí, caloroga, calocolapi. Al pasar al castellano, primero está lo poseído y después el poseedor. Es más, le agrego un artículo que no había en guaraní y le agrego una preposición. Y digo, el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos. Carlos está al final. Primero lo poseído, después el poseedor. En guaraní, primero el poseedor y después lo poseído. Si la traducción literal sería Carlos, hijo, camina. Claro, pero nadie dice Carlos, hijo, camina. Además, si le escuchamos a alguien decir eso, nos matamos a la risa, ¿verdad? ¿De dónde vino este? De la luna, no está hablando bien. Entonces, esa es una muestra de que hablamos los dos idiomas. Voy a otro ejemplo. Si yo le digo el nombre de esta famosa canción, Mon Biri Vive, Mon Biri Vive hay una herendape. ¿Qué es? Atiendan bien que acaban de hacer otra vez la traducción exactamente como corresponde al castellano, pero no es la traducción real. Si yo digo Mon Biri, es lejos, Vive es desde. Desde lejos me dijeron ustedes, pero allí dice lejos desde. Vive, Mon Biri, Vive, Mon Biri lejos, Vive desde. ¿Y por qué no me dijeron lejos desde vengo contado? Todo el mundo va a decir desde lejos. Ya hicimos una traducción automática correcta. Claro. ¿Por qué? Porque en castellano hay preposición y en guaraní existen oposiciones. Pero eso la gente no sabe. La gente habla y habla correctamente. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, también es falso, o es falsa la premisa o la afirmación de que no hablamos bien, de que no conocemos las dos lenguas. Lo que nos falta es algo muy sencillo, se llama vocabulario. Hay veces no sabemos cómo decir teléfono, y bueno, y prestamos y decimos, no está teléfono, ¿verdad? O ocurre en castellano, vos dijiste hace rato, Carlos, que sos un enamorado del tema de los ñengas. ¿Cómo? Fíjate vos, de arriero de coreí, lápiz de color monotín. Esto escuchan para que se mata la risa a la gente. Sí. Pero es de guaraní. Arriero es castellano, guaranizado. Recoreí es guaraní. Lápiz de color, ni siquiera es lápiz. Es lápiz. Lápiz de color castellano y monotí guaraní. Una perfecta mezcla que solamente nosotros entendemos y que a un extranjero le va a costar muchísimo. Y traducido no tiene el mismo sabor. Dije A, 8 para eso. Ese es un llegar. Voy a la aclaración. La gente hasta ahora dice, ve carayo ñimitillo para. Y cuando dice, acá tiene solamente un liño. Una línea, solamente maíz. Todo maíz hasta allá 100 metros. Al lado mandioca, todo mandioca. Al lado maíz, al lado mandioca. Es como que yo te diga, buen día, ¿qué tal, cómo están? Y ustedes me digan, y por antes, va a Villapota. Y yo le digo, vamos a conversar y podemos tomar tereré. Ya jugué tu tereré. Castellano, guaraní, eso es un yo para. Estamos pasando de una lengua a otra. Claro, pero hablando guaraní y hablando castellano. Pero los dos nos entendemos porque los dos conocemos el código. O sea, los códigos son dos. Y en el caso de arriero de coreí, la película monotí, allí en un liño, en una línea, están los dos. Está la mandioca maíz, ¿verdad? Esa es la diferencia. Eso se llama YGA, ¿verdad? En el YGA ya no se reconocen las partes. Ella puede van a Semana Santa en Abatija, Araminoja, Quesú, Jarigo Surupián, en el YGA. Depende de cuál vamos a ver, más para Abatí, más para Araminoja, más para Cureñandí, ya de cuál revueltos. YGA para el tema. Profe, vos decías al comienzo que están buscando traer más jóvenes y también de este debate con los padres sobre el guaraní que se enseña en los colegios. ¿Qué está haciendo el Ateneo con el tema de los neologismos? Habiendo tantos temas virtuales, internet, redes sociales, aplicaciones, ¿cómo van ustedes en ese campo? Bueno, son varios, digamos, varias salidas que tenemos hoy. Ya no hay un solo camino por el cual transitar, ¿verdad? Y todo sea al mismo tiempo. El guaraní es una lengua viva, como lo es el inglés o el francés, y como tal, crea palabras. O sea, intentar negarle al guaraní el derecho a crear palabras es como intentar decir que el guaraní ya está muerto, ¿verdad? Y está vivo. ¿Y qué es lo que ocurre con estos neologismos? Se crean, y si la gente usa, se queda. Quedó, por ejemplo, Arabojí. Justamente por obra y gracia de un comunicador, que era Sabino Jiménez, que hacían programas a la mañana y él le encajó todo el tiempo a Arabojí. No quedó, la gente sabe que a la hora y Arabojí el minuto, bueno. Pero hay otras palabras que nacieron y murieron, sin pena ni gloria. Eso va a ocurrir con el guaraní, con el castellano, con el inglés. Entonces, hoy día lo que hacemos también es actualizar la lengua. Como mencionaste, hay muchos elementos nuevos, se van nombrando. Y te doy un ejemplo
de lo que resultó. Vos llegaste a conocer esta experiencia, Juan Carlos, en la Facultad Politécnica. Nos tocó hacer un trabajo de traducción y sorprendentemente la empresa Mozilla, propietaria de este mundo tan importante virtual que ellos manejan el navegador, y, bueno, entra en contacto con un profesor de la Facultad Politécnica, el profesor Alcides Torres. Él contacta con nosotros y entramos en un proceso que consistió en lo siguiente. Mozilla pidió traducir completamente al guaraní el navegador. Estamos hablando de 65.000 palabras. Pero ellos no quisieron ellos quisieron guaraní. Y le dijimos, hay cosas que no tenemos. Y bueno, vayan creando. Y pongan allí y vamos a incluir un diccionario para que la gente que no entienda entre allí y busque. Pedido a una empresa internacional. Nos llevó 3 años hacer la traducción. 65.000 palabras que hoy están traducidas. Cualquiera que nos está viendo puede entrar a su navegador, escribir Firefox, Fire Fuego, Fox Zorro, que inclusive ellos nos pidieron que tradujéramos al guaraní. Y le preguntamos a un líder, a un burguesá, a un buiá, si qué era, y le mostramos la figura de Firefox, un zorro con una cola de fuego. Entonces él mira y me dice, aguara le, aguaitataleo, aguaratatá, me dijo. Entonces el nombre que quedó para Firefox es aguaratatá. Y se hizo la traducción y es la traducción número 109. En el mundo, según las Naciones Unidas, la UNESCO, existen 6.000 lenguas, 6.000. De las 6.000, 3.000 y un poco más están en peligro de muerte. Y cada 15 días muere un idioma en el mundo. El guaraní no está ni entre los que van a morir dentro de 15 días, ni entre las 3.000 que están por morir. El guaraní está entre las lenguas vivas y es la versión número 109. De 6.000 lenguas, 109 lenguas privilegiadas tienen su versión de Firefox, y en este caso guaraní. Ahí compartimos en la producción la página, si podemos poner también en pantalla para que la gente vaya viendo también a qué página recurrir y que puedan también hacer esto. Y la misma cosa, le agrego dos elementos. El otro es Wikipedia, que se llama Wikipetá, donde la gente entra y solamente va a encontrar guaraní. Hay más de 6.000. Wikipetá, con B corta. B corta. Sí, es Wikipetá. Esto es Mozilla, ahí está, espectacular. Como temipostá, como abacuera. Los deseos levantan e inspiran a las personas, ¿verdad? Y esta es el sitio de Firefox totalmente en guaraní. Uno puede descargar y navegar en guaraní, ¿verdad? Obra y gracia de los yanquis, ¿verdad? ¿Vos sabés qué? Yo soy muy amante de las obras de Emiliano R. Fernández, por ejemplo, que era un capo haciendo ambas, el yopará y el guaraní en sí. El castellano también. Sí, lo que decía justamente del zorro con el fuego. Al escribir, por ejemplo, Tres decía hijo utata. La traducción es tosía fuego. Sí. ¿Y a qué se refería? Literal, al cañón. Al cañón. De las explosiones que tenía. De la explosión. Y otra cosa que me llama mucho la atención, el tema del guaraní con el español, por ejemplo, y que somos ya normalizamos, subite ahí arriba. Sí. Y viene la traducción literal de o si no, o acá está abajo. Claro. Y la gente igual usan español, eso me voy a bajar abajo un rato. Que no es otra cosa que la traducción de esto. Es más, allí también hay cuestiones interesantes en nuestro castellano, en este castellano que es paraguayo y que es yopará también. Dicho en castellano pero pensado en guaraní. ¿Qué es lo que es un poco? Lo de venir un poco. El paraguayo entiende que tiene que venir todo. ¿Vos le decís eso a un oriental o a un europeo? Te va a quedar la mitad. O si no, vas a llegar ya. Sí, ya estoy ahí, te dice. Sí. Bueno. Y vos buscas, ¿dónde estás? No, ya estoy ahí. ¿En serio? ¿Qué significa? Que enseguida voy a llegar. Ya estoy ahí. Pero literal no está todavía. Todavía. La misma cosa ocurre con en realidad una frase, ¿verdad? Es sí que. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es sique? Nadie sabe qué es sique, pero decimos vino sique, se fue sique, contó sique. ¿De dónde viene? Viene el guaraní catú. O catú es vino sique, o catú se fue sique, o mombeú catú contó sique. Catú se convierte en sique. Y el caso de mina, mina es venir un poco. Mina es o mina es un poco. Pero un poco no existe, es una incorrección en el castellano. Pues vení o venga y punto. Pero no puede ser venir un poco. Explícame un poco, profe, cuando yo le pregunto a alguien, decime, pero poco tenés seguro médico, ¿por qué no te fuiste, no te atendiste, llegaste a esta etapa?
Y por cima pena te dice. Por cima, Por sin, cima. sin más penas. No, pero la gente dice Claro. por cima Sin pena. más penas, claro. Está guaranizado de alguna manera en la expresión. ¿Por qué? Porque el guaraní tiene una peculiaridad, Carlos. No tiene palabras ni sílabas que terminan en consonantes. Todas las palabras del guaraní, las que son auténticamente guaraní, terminan en vocal. Entonces, sin más la S. Entonces se acorta y queda si, ma, pena. En pena está consonante vocal, consonante vocal. La tendencia es esa. Igual ocurre con otras expresiones castellanas que fueron introducidas al guaraní. Que son los préstamos lingüísticos. Cabra. Cabra tiene BR. Bien. ¿Y qué hizo el guaraní? Metió una A en el medio. Porque bra, bre, bri no existe en guaraní. Bla, ble, bli no existe. Solo poner un ejemplo clásico y hay que escucharle y hay que entenderle, no es para burlarse. Es lo que su capacidad fonética le permite, ¿verdad? Cuando el paraguayo no puede decir pro, pra, pre, pri, pro, ble, bla, ble, bli. Mingel te dio la Claro. Y en el caso de problema te dice polema, polema, aña polema, Aña polema. tuisala polema, P-O-L-E-M-A. ¿Por qué? Porque pra, pre, pri no existe, bla, ble, bli no existe. Capaz que a ustedes, a mí y a otros nos sale, ¿por qué? Porque hablamos castellano. Pero ese que es guaraní hablante, al que no aprendió, al que no se le enseñó, sigue diciendo eso como puede en el guaraní que Y tiene. de ahí viene el préstamo lingüístico de cabará. Cabrá, claro. De la cabra. Y ocurrió lo mismo con al, la L final de sílaba, al, mi, lon, n al final. ¿Qué pasó? A, ara, mi, no, o no. Al final, no nasal. Sí. A, ara, mi, no tenés consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, pero no consonante final de Y es cierto, esto es una historia popular, el tema del inglés de aquella época de Carlos Andrés López, y siempre cuento yo como chiste, pero quiero recurrir a la fuente, el tema I'm bored. Sí. Que la traducción en Bored. inglés es I'm bored, es Estoy aburrido. Estoy aburrido. Sí, sí. Imagínate los ingleses, 1834, ahí de Londres a Asunción Colonial. Una cara larga, así. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? I'm bored. Entonces te van contra el otro. Vaya, mucho venga. I'm bored, imagina. Sí, sí. Es cierto eso. Bueno, en realidad no tanto así, ¿verdad? Claro, en lo que se llama la imaginación, en lo que se llama la etimología popular, imaginamos de todo, ¿verdad? Pero entre los guaraní, inclusive ya en la tradición paraguaya, al referirse a los órganos genitales, es una cuestión común, que nosotros le hayamos puesto una carga así, grosera, inclusive, que ya es una cuestión nuestra. Pero entre ellos es muy común referirse al órgano genital masculino tembó, dicen tembó, ¿verdad? Pero no explica nada. Y lo mismo lo dicen. ¿Cómo decimos nosotros para no decir eso que sabemos? Decimos de razore, para no poner la K y decir lo otro. Claro. Y siempre decimos de y lo que viene, ¿verdad? Y acá es tembó, re, y quedó en bo, re. Se abrevia, se acorta la palabra. Y se dice que normalmente viene de allí. Pero el grifo sí. Sí, lo del Greyfus, en realidad, Greyfus es una expresión extranjera que se adaptó acá a nosotros. Que el pomelo. El pomelo, claro. Es grapefruit. Greyfus, exactamente. Grapefruit. Y eso entonces inclusive hasta como una marca acá en algún momento, así como Sí. había Naranjil, ¿verdad? Sí. Yo voy a venir de Greyfus o Cruz, ¿verdad? En su momento. Pero entraron como marca, es lo que mismo que hoy decimos Gillette. Y para nosotros en vez de Boca Capital es Gillette, quedó Gillette, ¿verdad? Sí. Ese tipo de cosas son comunes. Más todavía en un ambiente como el nuestro, donde la gente escuchando eso, siendo guaraní hablante, trató de decir y dijo la marca sin saber que no era precisamente el objeto, sino que era la marca del objeto. Profe, ¿y dónde vienen estos insultos que se usa aña y salario de algo? Bueno, esas formas de insultos existieron y fueron apareciendo con el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso, voy a decir así de una manera que la gente entienda, todo Claro. respetuoso, ¿verdad? Y intenta ser directivo. Al decir añamembui se alude a la condición del diablo el que tiene hijos, lo cual es imposible, ¿verdad? Se le atribuye así un carácter tipo hermafrodita al diablo. Hijo del mal. Exacto. Bueno, y allí nosotros vamos a encontrar que hay ciertas referencias a ese tipo de circunstancias donde la gente asocia eso y dice que eso es algo malo, algo feo, y dicen ñañamembe.
¿verdad? Y están las otras expresiones mucho más fuertes que... Sí, de dónde vino incluso. Exacto, bueno, después que también lo ocurre en el castellano y ocurre en todos los idiomas. Pero aparte de eso, nosotros tenemos otras expresiones, se llaman interjecciones. Son expresiones súbitas, imprevistas. Uno, por ejemplo, muy comúnmente entre nosotros, es más fácil decir saque que cuidado. Va a ocurrir una saque, ¿verdad? Cierto. Nadie dice cuidado, pero saque es guaraní, que es saque o es jaque, ¿verdad? Y la misma cosa tan común, negue, neige, ¿verdad? Y hoy con el tema... Ayer le decía a un... el la abogado este que le golpeó, le bofeteó a la funcionaria, le decía a la policía, es sirirí se va. Jabón de pire. Jabón de pire. Ay, sirirí ni ande guave, ¿verdad? Bueno, esas son expresiones que se van creando y que la gente instala y que le dan un sentido de mucha fuerza y sirven normalmente para insultar. Lo que en otras circunstancias decir jabón de pire no va a significar nada. Fuerte para insultar. Claro. Y la misma cosa para admirar, porque hay cosas que uno dice y que dicen en muchas de estas De canciones. pona de vicio. Ahí está. Y por acoroso. Y por Y por con devoción. Y están los otros también que no voy a decir. Y por aconteca. Ahí está allí, ¿no? Bueno, antes, porque... Sí. Mira, sí, por mí estaría hora con el maestro acá. Incluso podemos hacer, cumplir un ratito, pero volvemos con él como para la parte final, ¿te parece? Sí. Y le voy a dejar que me explique después de la mención. Costillita, ¿verdad? Sí. El tema de el Paraguay, que en guaraní con la tilde es Asunción. Sí. Paraguay. Claro, ahí nos va a contar la historia. Bueno, hoy juega Paraguay, estamos muy onda albirroja. Paraguay. Yo recuerdo antes del interior, Monterejota, Jata Paraguayupe. Sí. Para Asunción. Asunción. Pero en realidad Paraguay es Paraguay, profesor, ¿no? El nombre correcto es Paraguay. El nombre original De Paraguay es Paraguay. Paraguay. Y por lo que le explicaba momentos antes de entrar al aire, en el castellano no existe la U como fonema. Es lo mismo que uno quiere aprender un idioma y en ese idioma existan ciertos sonidos que no son del idioma que yo conozco. Entonces representa una dificultad. En vez de la I salió la I. Por eso que hasta hoy cuando le escuchamos a una persona que solamente habla castellano, difícilmente diga Iguazú. Iguazú. Y va a decir, nuestros hermanos argentinos y brasileños dicen Iguazú. ¿Y por qué? Porque no tienen la U. Como el francés. Exacto, la característica del guaraní es en ese sentido muy distinta a la del castellano. Y de Paraguay quedó en Paraguay por esa razón. Es lo mismo con otros nombres que tenemos, ¿verdad? Mucha gente dice Tacuarí, y es Tacuarí. Tacuarí es la forma correcta. O decía hace rato lo de en la zona de Santaní, uno dice Tapiracuay, y es Tapiracuay era el nombre. O Amambay, que es Amambay. El Amambay es el helecho. El helecho es un vegetal post-diluviano. Busquen y van a encontrar la primera referencia post-diluviano. Y notablemente, amá es lluvia. Tiene una M, la M nasaliza la palabra. Y yo en guaraní para indicar algo terminado o algo acabado uso pa. Y digo ocarupá. Terminó de comer, aopo. O por ejemplo, osemba, se onguajemba, serogabe. Onguajembaite, serogabe. No digo onguajepa, digo onguajemba. Bueno, ese mismo principio aplicado a amá, entre amapa y amamba, quedó amamba al terminar la lluvia. Y es todo lo que se hierve, todo lo que crece. Todas las plantas tienen la terminación y. Uno dice caranda, guapo, amba, y es lo que está erguido. Si yo le digo a ustedes eñembó, van a disponerse verticalmente. Y no es solamente agua, y es estar de pie, es planta, es persona. Será y, sequipi, y, serique, y. En el himno nacional en guaraní decimos yo que y, o yo que eres ella iba, lo que estamos parados uno al lado del otro. Y ese es el concepto del hermano. Entonces, en el caso de Paraguay, lo correcto es Pará, alguna vez fue un mar, el Chaco, Uá desapareció, y es el río, el curso de agua. Entonces la traducción en español, la traducción en el español de Paraguay es igual a río del mar que desapareció. Río del mar que desapareció. Eso significa Paraguay. Exactamente. Me entero a mis 43 años. Ah, yo también. No, a los 43, 51 ya. Pero que es interesante, y justamente yo valoro mucho, Carlos y Juan Carlos, este espacio, porque, como dijimos,
en un sentido didáctico y entretenido, creo que mucha gente puede acceder a datos como estos, que por distintos motivos, a lo mejor ya gente que tiene ya unos años de más, ¿verdad?, que del tiempo que se incorporó el guaraní a los colegios, ya no dio guaraní. Entonces también esa es una dificultad para muchos papás que dicen, yo no entiendo, esto yo no di en mi tiempo. Y las ciudades y los arroyos que tienen vinculación con lo que en ese sector se caracterizaba. El indígena siempre miró, hasta hoy, porque todavía están, son 140.000 de acuerdo al último censo, mira un lugar y él le pone el nombre al lugar por la abundancia de un elemento. ¿Ejemplos? ¿Verdad? Y Bocayatí. Después te dice Yataití, Yataí, ¿verdad? La planta y Tí, el lugar donde abunda. Por ejemplo, el nombre de una ciudad que hoy pronunciamos Ki'i, que en realidad es Ki'i, Ki'i. El Ki'i es nuestro locote, el pimiento, ¿no? Y claro, y como es nasal, le agrego un D, no T. Y eso a mí, claro, quedó para nosotros Ki'indi, y a mí como lingüista, esa terminación D me dice que lo que está antes tuvo que haber sido nasal. Si no, entonces, ¿cuál es la pronunciación correcta? Ki'i es el nombre correcto, Ki'indi, pero hoy decimos Ki'indi. Cuando yo tengo que explicar, Ki'indi es correcto. Es correcto. Yo hoy le explico a un estudiante para que sepa de dónde viene, le digo, viene de la palabra Ki'i, que ya no, hoy se dice Ki'i, y la terminación de que significa conjunto o lugar donde abunda las plantas de Ki'i. ¿Y otros ejemplos? Nosotros, por ejemplo, tenemos, cuando se trata de ríos, todas las terminaciones normalmente en I y el nombre de algún pez. Decimos, por ejemplo, Yabebuiri, decimos, y eso es Yabebuiri, la raya. Yabebuiri, la raya, sí. Claro, y Yabebuiri era la forma correcta, que era Yabebuiri. ¿Donde abundaban? Las mantas rayas o rayas, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenés Yatitaí. Yatitá, el caracol, una clase de caracol, ¿verdad? Y el río donde abundaban los caracoles. Claro, no es que solamente había caracol, les aclaramos, lo que más abundaba. En ese entorno. Abajo Pirapeí, que es el salmón, ¿verdad? El Pirapeí. Y vamos a encontrar acá uno muy bien. Tacurupu. Tacurupucú eran las larias. Tacurú es el hormiguero, alto, ¿verdad? El Tacurubí. Sí. Y Tacurubí es el canto rodado, ¿verdad? Y nosotros, claro que nosotros inclusive ya metimos en nuestro castellano y decimos securubicó, y viene la palabra curubí, que es guaraní, en realidad no es castellano, es guaraní, es securubicó, y viene de la forma que curubicó es guaraní. Claro, viene de curubí. Piribebui. Y allí hay dos, la más aproximada a la cosmovisión guaraní, se refiere a una planta. Allí ya dicen pirí, la sensación bebuí, suave. En realidad allí es la zona de los pirí. Tenés Piriyú, que es Pirayú. Hoy para nosotros existe el apellido Piriyú en Pirayú. Una degradación hizo que hoy se llame Pirayú, ¿verdad? Tenés Pirití, que está saliendo un poco más hacia Paraguarí, y tenés Piribehuí. Pirí, ¿verdad? Piribehuí es un tipo de junco, de paja liviana, que se mueve. Si vamos a ir a Bebuí es de algo liviano, ¿verdad? Y bueno, y Bebuí azul. Exacto. Bueno, esto es una muestra de lo que implica en este caso. Vos decís, por ejemplo, allá arriba hay Huillaú. El Huillaú es el nombre de un pájaro y también es el nombre de una variedad de lombriz. O estábamos un poquitito más abajo, decimos choré. Y hay una canción que dice Huiraún choré, es un ave, es un pájaro. O decimos canindeyú, el canindé es el loro. Y yu es amarillo, dorado. Un loro que está en extinción. Un loro amarillo. Con el pecho amarillo. Y al entrar inclusive a Canindeyú le pusieron, graficaron eso con un enorme loro, ¿verdad? Con digamos las plumas en esta parte de los costados, medio de color celeste, y el pecho, su amarillo. Un montón de ciudades más. Nosotros tenemos, pero nombres de ciudades, de ríos, de pueblos. Yaguarún, para algunos, ¿verdad? Y se refiere a la pantera, un tipo de felino que era tradicional del lugar. Esa es también una de las acepciones que tiene. Y repito, a eso vamos a sumar otras que la gente fue creando con el tiempo. Por sin embargo, si vamos a ceñirnos a la característica lingüística del guaraní, es muy fácil ponernos y hacer una inmersión en la cultura, y en la cultura comenzar a ver qué tenían ellos para Butú. Butú es el bichito este parecido al ñatí, más chiquitito, explica que era como condenado, ¿verdad? Y Butú, ¿dónde? En una zona húmeda, ¿verdad? Butú. O podéis, por ejemplo, decir Tacuarí. Tacuá,
es donde abundan las tacuas en lugares húmedos, tacua ¿verdad? Bueno, ese tipo de características, claro, teí es la palabra que después se degradó y quedó en teí, cuarí. Siempre que hay cuá, eso implica que hay o animales o personas, decimos cambacuá, por analogía, ¿verdad? Sí. Cambá es la gente de color y cuá no es solamente pozo, es el lugar donde abunda, donde vive la gente de color, la gente negra. Y allí era teí es persona, individuo, nosotros, cuá el lugar donde vive, y ri, que es el río, a cuya vera había una población. Es literalmente... Yo me acuerdo, tenemos un baño de Igu, y vos escribís la Y, la J de la Igu. Claro. La dice Igu nomás. Claro, tiene que ver con el tipo de arcilla. Uno llega a ese lugar y uno parece que ve, de hecho, la cama, Urupá se le dice en guaraní, ¿verdad? Es de color negra, arcilla negra, y da la impresión de que el agua tiene esa coloración. Entonces de aquí quedó lo de Igu. Antes, en ese mismo sector, hay, por ejemplo, un lugar que se llama Iwi-Jundi, que está hacia repatriación. Iwi, tierra, negra, Indí, el lugar donde abunda la arcilla negra. Espectacular. Bueno, un minutito, ¿no? Preguntarte, entre todos los idiomas, según tus estudios, ¿cuál es el que más similar en la fonética se parece en el guaraní con? Resulta que todas las mucho lenguas... japonés, por ejemplo. Claro, allí si comparamos con el japonés hay una semejanza a la silabación. Yo, ko, ha, ma, consonante vocal, lo mismo que el guaraní. Hay similitudes, hay estudios que se hicieron donde se demuestran que ciertas palabras del japonés también existen casi con la misma pronunciación en guaraní. O sea, definitivamente no tiene un vínculo como tiene, por ejemplo, el castellano con el portugués, lenguas romances, ¿verdad? Que venían de, digamos, un mismo territorio en Europa, que es lo que acá no se dio. El guaraní tuvo una amplia influencia desde el norte, desde el Caribe. Hoy nosotros decimos Maracaná. Maracaná es el nombre de un loro. Acá está el famoso Alder Alcide, que es de Maracaná, ¿verdad? Maracaná es el nombre de un loro. Es un nombre guaraní. Vos decís Itá Maratí, ellos escriben con Y, es Itá, piedra maná de forma irregular, y Ti, el lugar donde abundan las piedras deformes. Nombre guaraní. Aquembó. Yacarepaguá es nombre guaraní. Sí, ahí Yacaré Overo, Yacaré Jun, Yacarepaguá. Yacaré Valija. Bueno, maestro David Galeano, un gustazo, se nos quedó cortísimo el tiempo. Y tenemos una segunda parte, una segunda versión. En algún momento vamos a hablar que nos encantaría promover de esta manera y no perder esta tradición tan linda de hablar, de cuidar, de protegernos a nuestro idioma guaraní. Ahuille. Ahuille de Carlos, Juan Carlos. Ahuille de James, Ahuille de Diego Carlos. Bueno, hacemos una brevísima pausa. Ya viene la gente de deporte. Hoy juega Paraguay a las 20. Ya veremos.